Una de las curiosidades que vemos desde el inicio del anime es que Makoto no es capaz de utilizar magia de curación y tampoco magia de viento. Y de hecho, hay una historia que explica la razón de esto. Y desde ahora te advierto que hay una ligera posibilidad de spoilers. Digo ligera porque esto se relata en 2 capítulos extra aparte de la historia principal de la novela. Así que hay menos probabilidades de que sea adaptado en el anime, y en el caso del manga fue adaptado muy brevemente, pero utilizaré esos paneles como apoyo para contarte esta historia. Así que comencemos. El mundo de Makoto bajo la perspectiva de los dioses es el más difícil de todos. Tal como Tsukuyomi le contó a Makoto, vivir en su mundo ya de por sí era una gran hazaña, ya que el poder mágico en este mundo es casi inexistente, y al mismo tiempo la protección divina de los dioses apenas puede llegar, y cualquiera que llegue a este mundo lo consideraría como si estuviera viviendo en el fondo del océano o incluso en un mar de lava. Incluso la diosa consideraba que este mundo era un mundo para masoquistas. Y a pesar de todo esto, los poderes sobrenaturales no se podrían decir que son nulos, ya que hay un pequeño porcentaje en la población que puede utilizar o hacer cosas que van más allá de la razón común. Y entre ellos hay una doctora que es capaz de curar de forma milagrosa cualquier enfermedad, incluso tiene el apodo de la mano sanadora. Esta persona sería llamada Karin Akusana, que debido a sus poderes intenta mantener un perfil bajo y que estaba en Japón para hacer un tratamiento a un millonario que logra hacer contacto con ella. Sería gracias a esto que ella casualmente tendría un encuentro con un pequeño niño que estaría sentado inconsciente en una sombra. Este niño no sería nadie más que Makoto, que estaría, según su posición de Karin, con un ataque de calor. Y mientras ella estaba buscando por sus padres y consideraba llamar a emergencias, es que escucharía a este pequeño niño hacer una recitación bastante inusual, que llamó por completo la atención de esta doctora, ya que este pequeño niño estaba recitando un hechizo de fortalecimiento. Y a medida que escuchaba estas palabras, la doctora igualmente podía sentir como un ligero poder mágico empezaba a tomar forma en Makoto, pero debido a que no tendría la suficiente energía para utilizarlo, este terminaría teniendo el efecto contrario. Ella no podía dejar pasar una situación tan singular, por lo cual, asegurándose que no había nadie más a su alrededor, decidió hacer un pequeño examen a Makoto, y su sorpresa solamente creció más. Ella, que había tenido conexión con bastantes magos y psíquicos, que incluso era aún más raro que pudieran utilizar más de un elemento, ahora el niño frente a ella era capaz de utilizar fuego, agua, viento, tierra, oscuridad, fortalecimiento, incluso curación, pero aún así todas eran muy débiles y es probable que nunca pudiera despertarlas por el resto de su vida. Pero a diferencia de otros individuos que ella pudo ver, la magia en Makoto ya estaba siendo utilizada desde el momento que nació. Incluso podía sentir que no solamente expulsaba magia de su interior, sino igualmente que absorbía la magia del exterior. Así igualmente ella trató rápidamente el ataque de calor que tenía Makoto, pero igualmente se pudo dar cuenta del delicado estado en el que se encontraba. Estaba sorprendida que haya podido sobrevivir hasta este punto debido a que todo su cuerpo estaba al límite. Incluso llegó a sospechar que Makoto en realidad es una criatura que no está adaptada para este mundo. Eventualmente Makoto despierta y él es el que guía a Karin a su casa. Y en el momento que atendieron a la puerta, Karin estaría completamente asombrada por la apariencia de los padres de Makoto, al igual que la apariencia de su hermana mayor, ya que su belleza le parecía tan increíble que incluso consideraba que estaba en la casa equivocada o que Makoto podía haber sido adoptado. Pero todas estas ideas se fueron en el momento que la familia se acercó a Makoto, ya que Karin pudo igualmente sentir una muy alta afinidad a la magia por parte de todos los miembros de la familia. Ahí es cuando Karin tendría una conversación con los padres de Makoto, Hayato y Kazumi, que sin rodeos le explicarían a Karin que ellos vienen de un mundo paralelo y que la magia es común allá, igualmente notando las diferencias entre la vida cotidiana en su mundo con el mundo en el que están ahora, algo que realmente llamaba la atención de Karin. Y si bien ellos eran decentemente buenos en su mundo anterior, en este mundo ya no eran capaces de utilizar magia debido a que incluso darle forma a la magia para unirla a su hechizo y poder lanzarlo representaba una increíble carga para su cuerpo, y aunque intentaran forzarlo, ellos sienten una increíble presión por parte de este mundo que les impide o que se opone a que se realice este hechizo, y que de hecho el hechizo que estaba recitando Makoto era simplemente un encantamiento para poderle traer paz, y que no tenía la intención de realmente utilizar magia sin darse cuenta que eso igualmente debilitaba a Makoto, contando igualmente la preocupación por lo extremadamente débil que es su hijo a comparación de su hermana, que incluso ya puede moverse hasta cierto grado, pensando que Makoto tomó todo el peso y carga que tiene este mundo en lugar de su hermana, y que los padres ante esta situación hicieron todo lo posible incluso en poder utilizar hechizos de curación y fortalecimiento para poder ayudar a su hijo sin haber conseguido
tenido éxito en esto. Así es como Karin igualmente les explicaría un poco más de la manera en la que los poderes sobrenaturales o la magia funcionan en este mundo, igualmente advirtiéndoles de mantenerse con un perfil bajo, ya que consideraba que mantener una relación amistosa con personas que le pueden dar información de cómo la magia era utilizada en el día a día le podría ser útil igualmente, por lo cual decidió ofrecer sus capacidades sobrenaturales de curación a la familia de Makoto y hacer que él crezca de forma saludable, que era la principal prioridad para los padres en ese momento. Ahí es igualmente donde descubrimos que el padre de Makoto su especialidad era la magia de agua y en el caso de su madre era la magia de viento. Así inicialmente ella trató a las dos hermanas de Makoto, que en el caso de la hermana mayor tenía mucha más cantidad de energía mágica que le permitió utilizarlo para fortalecer su cuerpo y soportar a más este mundo, y en el caso de la hermana menor se podía ver que ella ya tenía un cuerpo mucho más resistente a comparación de los otros dos hermanos. Así es como al día siguiente Karin se prepararía para hacer el equivalente a una operación en Makoto, utilizando y manipulando las distintas líneas de Makoto, que es la manera en la que Karin se refería a las distintas afinidades o controles de magia que él tenía, cambiando por completo el flujo de magia que él tenía, aumentando el poder de sus líneas de fortalecimiento y al mismo tiempo combinando la energía o las líneas entre otros elementos. Y en el caso de la línea de curación, para poder expandirla a todo su cuerpo, Karin tuvo que tomar la decisión de tomar una de sus líneas más fuertes, que en este caso tendría que ser la línea del viento del agua. Y en este caso, para conseguir el mejor resultado para la salud de Makoto, ya que ella no está tomando en cuenta que Makoto puede utilizar magia en el futuro, ella cortaría la línea del viento. Así es, la mejor afinidad de Makoto realmente era la magia del viento, y debido a que está utilizando esta línea para poder expandir la línea de curación a todo el cuerpo, Makoto ya no sería capaz de utilizar la magia de curación porque esta ya está siendo utilizada de forma pasiva para que su cuerpo sea mucho más fuerte, pero sí se aseguró de que hubiera receptores mágicos para que estén alrededor de su cuerpo para que pueda recibir hechizos de curación, y todo este proceso tomaría al menos 4 horas. Así, después de haber completado todo el procedimiento, Karin visitaría la residencia Mizumi, viendo el estado de la familia y sobre todo de Makoto, y en su última visita Karin se disculparía con los padres de Makoto, debido a que ella no cumpliría su objetivo de poder hacer que el cuerpo de Makoto sea como el de una persona normal. Si bien el cuerpo de Makoto era más fuerte, todavía era mucho más débil comparado con el de los demás, ya que a diferencia de las dos hermanas, Makoto realmente había nacido con el cuerpo de un human completamente ordinario en el mundo de los humanos, lo cual explicaría la increíble presión que este cuerpo estaba recibiendo constantemente, pero aún así los padres de Makoto, entre lágrimas, le agradecerían a Karin por haberle dado la oportunidad de siquiera poder ser una persona normal. A pesar de que no pueda convertirse en un atleta, él podría llegar a tener una vida normal, y para ello Makoto simplemente tendría que entrenar su cuerpo por su cuenta, dándole algo que incluso algunos dirían que es más valioso que un talento natural, que es una increíble constancia y disciplina de seguir creciendo y mejorando paso a paso. Y así igualmente sería la manera en la que Makoto comenzaría a utilizar el arco. Espero que te haya gustado esta historia, que realmente nos hace profundizar aún más en la historia de Makoto. Si te gustó este video, por favor déjame tu like, suscríbete y espero que podamos hablar nuevamente en otro próximo video.